Hoy comenzamos una clase muy interesante que es la clase de tejidos, tejidos biológicos o tejidos celulares. En particular, nosotros nos vamos a enfocar, por supuesto, a los tejidos animales para llegar a los tejidos humanos. Sin embargo, antes de comenzar ya con el contenido, me gustaría saber si hay alguna duda importante de esas que uno discute con compañeros y no logra zanjar, de lo que hemos visto hasta ahora, para poder entrar a este tema nuevo libre de dudas. O sea que este pedacito de la clase funcionaría como una consultoría o una tutoría para sacarnos dudas. Si es cortita, la pueden escribir en el chat. Si tienen una duda que hay que explicar, pueden abrir su micrófono y los escuchamos. Bien, algunos no, eso es bueno. Sin embargo, también es bueno tener dudas, porque cuando uno más profundiza en algún contenido y los empieza a relacionar con algunas cuestiones que le suenan de antes, por ejemplo, que empieza a interrelacionar con contenidos anteriores o pensamientos que no sabemos si son correctos o no, también está bueno tener dudas. Y equivocarse también. El que se equivoca nunca más se equivoca con lo mismo. Y eso es una buena forma de aprendizaje. ¿Quién le erró en la vida alguna cosa y la vuelve a repetir? Bueno, a veces sí. Somos de tropezar con la misma piedra. ¿Alguien tiene alguna otra duda para plantear de lo anterior? Bueno, gracias. Ojalá pudiera hacerlos aún mejor, porque uno tiene en la cabeza una idea de cómo hacer estas clases teóricas y, bueno, es difícil conformarse. Así que les agradezco que me digan que les sirve, porque me estimula también a mí. Yo necesito también, yo y Federico y Soledad y Winchi también necesitamos un poquito de mimo a veces. Estamos todos haciendo distintas tareas y bastante duras. Profe, en mi grupo tenemos una duda en el TP2, la pregunta 40, las células que se especializan en la secreción, que tienen una superficie libre que es plana, no tienen núcleo, suelen ser de gran tamaño, presentan polaridad, solo se encuentran en el sistema digestivo. Bien, las células que se especializan en la secreción tenemos que pensar que, primero, eucariotas, segundo, si tienen secreción es porque tienen todo el sistema de endoplasma, es decir, todo el sistema de mucho retículo endoplásmico, cualquiera de los dos, si es para proteínas o para lípidos, va a tener uno u otro, y seguramente tiene abundante aparato de Golgi o dictiosomas, porque ellos son esos sacos del Golgi los que transforman la sustancia, terminan el producto, por decirlo así, lo empaquetan, es decir, lo colocan en vesículas secretorias y luego, con la ayuda de las proteínas motor y la guía de los rieles del citoesqueleto, específicamente de los microtúbulos, las movilizan en el momento de la secreción para hacer la exocitosis en la membrana. Por lo tanto, el no tiene núcleo lo descartamos de entrada, que presentan polaridad. Eso es correcto. ¿Por qué? Porque difícilmente una célula sería eficiente si fuera, por ejemplo, redondeada y las secreciones fueran para todos lados. Estas células normalmente están ancladas, es decir, sujetas a fibras, a un sustrato, con sus compañeras adheridas lado a lado, tienen el núcleo desplazado algo hacia la base y así se presenta lo que sería un fondo, o sea, una cara vasolateral, base y lados, diferente de las membranas, las uniones y lo que realizan la cara apical, que sería la de la punta. ¿Y cómo decimos que es base y que es apical? Base es donde está tomada la célula del sustrato y apical la superficie libre que presenta, que generalmente va a dar o normalmente va a dar a un conducto o a una cavidad, como puede ser estómago, intestino, boca, fosa nasal, lagrimal. Entonces, las células secretorias son polarizadas. Porque, ¿qué quiere decir polarizado? Que veo extremos o lados diferentes.
esto va a todo, es decir, podemos decir polarizado, carga positiva y carga negativa. Los sexos son polarizados, femenino y masculino. La estructura de la célula está polarizada, no es lo mismo la base que el ápice. Y como estas células, los humanos venimos a descubrir en el 1930 lo que los sistemas biológicos hacen de hace millones de años, que es eficientizar el trabajo repetido o en serie. Ya el señor Ford fue el que optimizó que en vez de 2 unidades por día se hicieran 55 unidades por día, estoy inventando las cifras, poniendo a los trabajadores a trabajar en serie, que quiere decir que uno se especializa en una parte, la terminan, y los segundos se encargan de la segunda parte, la terminan, los terceros terminan el producto, los cuartos empaquetan y los últimos distribuyen. De esa manera no todos están metiendo mano y dispersándose en hacer todas las actividades a la vez, o lo que puedan de ellos. Las células son muy eficientes, la biología es muy eficiente. Entonces las células polarizadas tienen un centro productivo en los retículos endoplásmicos, tienen un centro de transformación del producto, de empaquetamiento, de transporte y de liberación hacia la distribución que la va a hacer la sangre. Así que presentan polaridad. ¿Solo se encuentran en el sistema digestivo? No, sí abundan en el sistema digestivo, pero hay células que secretan saliva, lágrimas, otros jugos que no son los digestivos, y que obviamente tienen estructura de células secretorias. Las células que secretan el moco o mucus en las vías respiratorias también, así que no solamente se encuentran en el sistema digestivo. Bueno, me alegro que los powers les sirvan. Les repito que los powers están, para los que no tienen los Silverton nuevos, no necesitan más nada, porque ahí en los powers están los cuadros y figuras que traen las últimas ediciones, que es un trabajito que hemos hecho, así que tienen todo completo. Sí, presentan polaridad, es la correcta. Y sí, puede que den a órganos huecos, a la luz de órganos huecos, como se dice, al lumen de órganos huecos, pero también pueden llegar a dar a una superficie directamente considerada externa. Eso ya lo vamos a ver ahora. Bueno, lo de la corrección puntual de los TP lo sabemos. Es posible que no se les ponga incorrecto en la pregunta, porque nos está interesando en este momento de, bueno, de tratar de llevar a cabo estas clases con esta modalidad, el avanzar todo lo posible. Luego vamos a pulir y corregir en algún momento, ¿sí? Pero es posible que se nos haya pasado. Y es posible que también lo hayamos dejado cuando no está del todo incorrecto hasta que no veamos otros temas. Eso también es importante. Bueno, ¿alguna duda más entonces? Si es larguita, abren el micrófono. Si no, lo escriben por acá. Acá nos comparte Marcia en la pregunta 43. ¿Cuál es el beneficio de tener algunos orgánulos celulares rodeados por una membrana que sea similar a la membrana de la célula? Nosotros pusimos que el beneficio radica en que estos pueden seleccionar, al igual que las membranas celulares, sustancias que ingresan o salen, regular ese intercambio, permite aislar sustancias y separar funciones. Además de ser similares, se pueden fusionar, por ejemplo, cuando se producen vesículas con contenidos destinados al exterior de la célula. ¿Estaría bien? Perfecto, mejor que libro, diría yo. Porque además pudieron pensar en que también estas, igual se reúne o disuelve con igual, estas membranas, si son del mismo patrón de mosaico fluido de la membrana plasmática, se van a poder coalescer o fusionar. Hay un término que se usa en esto que es coalescer, pero es que se fusionan las vesículas con las otras membranas. Muy bien, me encantó, muy bien. Bueno, me gusta cómo están trabajando todos en realidad. Debo decir que estamos contentos todos. Yo hablo acá, pero estamos reuniéndonos con el equipo y sabemos que están poniendo su esfuerzo. Yo a veces los quiero saludar uno por uno. Realmente me gusta verlos
sus nombres, los que están de a dos, los que están tirados ahí, los que están sentados, los que están con los lentes así, los ojos rojos de tratar de entender. Bueno, en la variedad radica el gusto de esta materia y de todas, calculo, en todo grupo humano. Bueno, hemos dejado, creo, entrar ya a todos, así que vamos a entrar en un tema apasionante. Les comparto solamente para dar nombre a esta clase. Hoy entramos en lo que ya son salir de las células individuales para entrar en la multicelularidad. Debemos recordar para este tema que no deja de ser lo mismo que tenemos como concepto de tejido o trama. Cuando uno habla de un tejido o trama, habla de partes que están todas interconectadas, ¿verdad? Y sabemos que hay tejidos muy cerrados o tramas muy cerradas donde los componentes están unos pegados al lado de otros, y sabemos que hay tejidos más abiertos donde los componentes se han separado más. Debemos recordar que todas las células de nuestro organismo son fruto de una única célula, el huevo cigoto, alguna vez fuimos esa célula, que por mitosis originó dos clónicas, dos clones, dos células iguales. Y que esas 2, 4, 8, y así hasta formar los billones de células que nos componen como organismo. Entonces no perdamos la idea de que todas las células de nuestro organismo genéticamente son iguales y que son clones. Son todas genéticamente iguales. Entonces, ¿cómo entender que aparezcan los tejidos? Bueno, resulta que en este globo de células que se va formando cuando somos un embrión, en algún momento esta pelota, que da igual por dónde la miremos y tiene todas las células iguales, determina cuál va a ser un polo y otro. Y esto es crucial, porque aparece la polaridad en el embrión. Cuando aparece la polaridad en el preembrión, que así se llama todavía, algunas células van a comenzar más rápidamente a tener sus mitosis, a hacer cada vez más células más chiquitas, y el otro polo queda un poco más grande, las células, y retrasado. Y esto es fundamental porque después esto se va a hundir, se va a torcer, se va a retorcer, algunas van a salir para afuera y van a ir generando grupos de células que van a ser las capas precursoras de los distintos tejidos. Cuando decimos esto, decimos, hay un momento preembrionario nuestro donde la pelota se movió, se transformó, se metieron, se hundieron algunas células y nos queda un sándwich de 3 capas. Estas 3 capas dan origen a células que ya marcan genes activos que les van a decir, yo voy a hacer de la capa de recubrimiento o de revestimiento, la capa de más arriba. La capa de abajo va a ser, yo voy a hacer capa interna. Voy a estar en los órganos más internos del organismo. Y la capa media, justamente, va a mediar entre estas, anexando todo lo que sea conectar y todo lo que sea movilizar. Esto es muy básico, dicho muy groseramente. Vamos a ir puliendo esto. Entonces, tenemos que estas 3 capas embrionarias, llamadas la de más arriba ectodermo, la del medio mesodermo y la de abajo endodermo, ya tienen una activación de genes y un apagado o inactivación de otros. Es decir, que la capa de arriba, el ectodermo, va a estar disponible para, atiendan los conceptos, órganos huecos o tubos, que también son huecos, superficies. Tanto las superficies como los órganos huecos, redondos, vesículas, digamos, o vejigas, y los tubulares que den hacia el exterior van a necesitar lo que se dice recubrimiento por fuera, por ejemplo, la piel, la epidermis de la piel, o por dentro
revestimiento. Cuando yo revisto es por dentro. Estos tejidos o tramas que tienen que revestir por dentro o recubrir por fuera, se denominan epitelios. Entonces, cuando yo tengo un órgano hueco o tubular, sé que tengo que, en lo más interno y en lo demás superficial, buscar epitelios. En realidad, si están sujetos a la tracción, es decir, que los estiren, los tensionen desde fuera o con los contenidos desde dentro, deben ser muy resistentes para no romper el tejido y la trama. Entonces, las células que están conformando los epitelios son células que siempre están una al lado de la otra y siempre muy agarradas con uniones celulares unas de las otras. Lo que sería el material entre las células de estos tejidos, de todos los tejidos, de nuevo se llama materia o sustancia extracelular o matriz extracelular. En un tejido epitelial, si las células tienen que estar una al lado de la otra, como si fueran mosaicos, por ejemplo, o tejidos muy unidos, la sustancia intercelular o extracelular es muy pobre, prácticamente nada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es compartir ahora la pantalla para observar esto. Bueno. Ahí vamos con los tejidos epiteliales. Entonces, acá está. Bueno, acá tienen lo que estamos diciendo, revisten y protegen. Las células son variadas, eso lo voy a explicar ahora. Y en general significan barreras. Así como habíamos dicho, no hay libre circulación o circulación total libre. Bueno, suelen ser los epitelios la barrera que hay que penetrar, traspasar para moverme, por ejemplo, del exterior del cuerpo a entrar por piel. Los epitelios, además de revestir y recubrir, forman las glándulas. Todas las glándulas del organismo provienen de algún epitelio que se hundió, digamos, embrionariamente hacia dentro del embrión y generó las glándulas. O sea que todas las glándulas son de origen epitelial. Acá tienen esquemas de distintos tipos de epitelio en donde lo más fácil de comprender es un epitelio llamado plano o pavimentoso. ¿Por qué? Porque parecen mosaicos. Las células son chatas, planas, unas al lado de las otras, con muy poca sustancia extracelular. ¿Y qué vemos? Que siempre el epitelio están las células en su cara basal adheridas a un sustrato basal. Ese sustrato basal es formado por las propias células, pero es como hacerse una alfombra fibrosa a donde agarrarme o adherirme. Las células se adhieren a lo que se llama la membrana o lámina basal, que está formada por muchas fibras proteicas y otras células de adhesión, no importa ahora los nombres, se llaman lamininas, fibronectinas y demás, y ellas se adhieren. Es como si yo me parara, en vez de en una cosa acuosa, me parara en algo fibrilar, como una alfombra durita, de donde me puedo sostener o agarrar. Este epitelio plano, por ejemplo, se encuentra en la epidermis de la piel, haciendo un pavimento descamable. Las células se mueren en la epidermis, pero ya vamos a ver cómo sucede este fenómeno con más capas. Si se fijan ahora abajo a la derecha, dice epitelio plano, igual que el anterior, pero estratificado.
¿Qué quiere decir esto? Que hay estratos o capas. La capa de más abajo permanecen más redondeadas, vivas, se dividen, se van cargando de esto rojo que es queratina, y que es un filamento intermedio de queratina, y finalmente mueren programadamente por apoptosis y se queda una gran capa de, como si fuera una costra, una cáscara de queratina. Entonces cuando uno rasca la piel, se rasca o rosa, se va descamando esta capa y de abajo no, surgen siempre y en todo momento nuevas células para poder continuar descamando la piel sin daño. Pero si las células no son planas, simples o estratificadas, pueden ser cúbicas. El epitelio cúbico es típico de estar en los pequeños conductitos por donde se liberan líquidos. Por ejemplo, los conductos del páncreas, los conductos de la glándula mamaria son bastante cúbicas. Entonces hacen tubitos de estas células cúbicas con su membrana o lámina basal por fuera, y así la cara apical toma contacto con el jugo o la secreción. También hay epitelios cilíndricos, simples, cuando las células son altas, de forma, digamos, cuadrangular, y epitelios también cilíndricos, pero llamados ciliados, cuando en la cara apical tienen todas cilios y el cilios bate siempre hacia el mismo lado y todos al unísono. O sea, es como si fuera un sistema de remos coordinados. Todos los pelitos de los cilios baten en conjunto. ¿Dónde vamos a encontrar epitelios cilíndricos simples? Donde el contenido deba ser, por ejemplo, absorbido desde la luz, y donde vamos a encontrar epitelios cilíndricos ciliados, donde haya secreciones que mover en un sentido. Por ejemplo, en nuestros bronquios y tráqueas hay epitelios cilíndricos ciliados, y cuando baten, baten en dirección oral, hacia la boca. ¿Y a quién baten? Al mucus. El mucus que algunas de las células van a haber secretado, ya vamos a ver cómo. Estas células con los cilios empujan el mucus con toda la basura pegada, digamos, partículas pegadas, y entonces van a mover el mucus para que sea tragado y eliminado en el sistema digestivo. Este epitelio cilíndrico ciliado o no, o sea, cualquiera de estos, puede ser epitelio con células caliciformes, que son estas, en forma de copa. Una parte estrecha en la base con el núcleo y otros orgánulos, y toda una parte globosa llena de gránulos de secreción. En el sistema digestivo y respiratorio necesitamos que lo que circula por dentro de los tubos se mueva y tenga un lubricante, que es el mucus. Entonces, en general, en estos dos sistemas, estas células mucosas o caliciforme o goblets en forma de copas, digamos, rellenas, se encuentran intercaladas y bastante abundantes dentro de las células de este epitelio. Muy bien. Hay un epitelio también llamado de transición, que es un epitelio cúbico, como el de la vejiga urinaria. La vejiga urinaria está vacía y muy chiquitita, pero cuando se carga de orina se distiende varias veces su tamaño original, y el epitelio tiene que estar dispuesto a estirarse sin dañarse. Entonces se aplana y se estiran y pasan de cúbicas a prácticamente confundírselas con un epitelio plano. Bueno, acá tienen ahora esquemas. Se pueden ver los epitelios planos, unistratificados o simples, algunos con cilios, otros con cilios sensitivos, como puede haber por ejemplo en el oído, y las células caliciformes o secretoras de mucus en algunos casos. Y para terminar bien los epiteliales, vamos a hablar un poquito de las glándulas. En el tejido embrionario, los epitelios
acá estarían en la superficie, sería esto oscurito, y en los embriones se empiezan a hundir grupos de células desde la superficie, son células epiteliales que se profundizan. Acá hay dos caminos, se van a formar glándulas de dos tipos. En el primer camino, las células se profundizan y cortan la conexión con el epitelio original, o sea, cortan la conexión con la superficie. Entonces, cuando estas glándulas liberen su secreción, todas estas células liberen su secreción, no hay un conducto a donde liberarlo al exterior. Lo que hacen estas células es hacer que los vasos sanguíneos se ramifiquen y llenen de capilares estos grupos celulares. Hay una mezcla de células secretorias con capilares sanguíneos. Entonces, cuando las células secretan, su producto se llama ahora endocrino porque va a adentro, va directamente a la sangre y la sangre la distribuye a todas las células del organismo. Las glándulas endocrinas entonces son aquellas que se originan en la superficie, no tienen conducto, se vascularizan y vuelcan su secreción a la sangre, o sea, al medio interno. Entonces es una secreción endocrina o endócrina. En cambio, en el otro caso, la glándula conserva sus unidades de secreción, muchos conductos, y permanece un conducto mayor conectándolas con el exterior. Esas glándulas, cuando secretan, hay un sistema ramificado de conductos que se unen en un conducto al exterior o a la superficie, y la secreción va afuera, por eso exocrina, y la glándula entonces es una glándula exócrina. Para dar, y por supuesto que cualquiera de estas glándulas puede tener un grupo, dos, muchos ramificados de lo que serían las unidades secretorias, ¿sí? En el caso de las exócrinas, o un gran volumen de células endocrinas volcando la sangre. Ejemplos de glándulas endocrinas: toda nuestra tiroides, todas nuestras suprarrenales, parte de los ovarios, parte de los testículos, vuelcan sus hormonas a la sangre. Después están, por supuesto, hipófisis, pineal, timo y una serie de glándulas más. Glándulas exócrinas. Acá viene algo importante. ¿Qué es exterior para nuestro cuerpo? Atenti. Exterior para nuestro cuerpo, lo obvio, o sea, lo que está fuera mío. Pero, si yo sigo el camino de cómo se formó mi sistema digestivo, voy a ver que en el embrión se formó una boca, un tubo y terminó el ano. Quiere decir que exterior es mi boca, mi nariz, la faringe, todo el tubo digestivo hasta el ano. Entonces, cuando yo vuelco secreciones hacia adentro del tubo digestivo, esófago, estómago, boca, intestino, recto, estoy liberándolas en realidad al exterior. Y las glándulas allí terminan siendo exócrinas. Entonces, glándulas exócrinas son, por ejemplo, el páncreas exócrino con el jugo pancreático, el estómago cuando secreta el jugo gástrico, la saliva cuando sale a la boca, el sudor cuando sale de las glándulas sudoríparas, las lágrimas cuando salen de los lagrimales, el mucus cuando sale hacia afuera. Entonces todas esas son secreciones exócrinas y las glándulas, por supuesto, se llaman exócrinas también. Hay un epitelio que recibe una denominación muy particular que se llama endotelio. Es el epitelio delgado, de células bien chatas, formando también un pavimento interno a los vasos sanguíneos, y que además, aunque acá todavía no lo vean, en la parte delgada de las células hay agujeritos. O sea, ¿qué es un endotelio? Un endotelio es el epitelio
delgadísimo, fino, bien plano, suave, que está en el interior de los vasos sanguíneos y también de los grandes vasos y del corazón, porque en el corazón se llama endocardio, pero también es muy delicado. ¿Qué es un epitelio fenestrado? Fenestra quiere decir, del italiano, esto del latín, fenestra quiere decir agujero. Las fenestraciones son agujeritos. Y entonces, ¿qué hay en esta luz de este vaso que yo estoy mostrando acá? Algo de sangre o linfa, alguna de esas dos. ¿Qué hay después de este endotelio? El tejido conectivo que siempre va a acompañar por debajo los epitelios y va a venir el músculo del vaso y otros tejidos. Pero lo que estoy queriendo decir es que ese plasma que estudiábamos el otro día va a poder filtrarse bastante libremente en un endotelio hacia el tejido subyacente. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque también lo vamos a ver mucho en riñón. Y para terminar, antes que se nos acabe el tiempo, les muestro imágenes como se ven a bajo aumento de tejidos coloreados que tienen, por ejemplo, el epitelio allí, esa capita negrita en la superficie, muy delgada, apoyada en conectivos, que serían los blanquitos, y estos más rojos serían músculos delicados, en este caso músculos lisos, y estos globos blancos que se ven acá, células grandotas con los núcleos retirados, en realidad, estos son capilares sanguíneos, donde acá hay una célula del endotelio y acá hay otra. Hay una o dos por vueltita del vaso sanguíneo y los núcleos se suelen ver bien como si quisieran salirse hacia el capilar, hacia el vaso. Acá hay otro endotelio y otro capilar, y en cambio esto ya tiene la apariencia de ser células adiposas, células grasas, que siempre se las ven globosas, claras, con las tinciones comunes de hematoxilina, eosina y demás. Otra que les muestro, esto es un corpúsculo renal, donde se comienza a filtrar la sangre para formar la orina, y acá pueden verse los nucleocitos, ¿sí?, del epitelio que recubre esta estructura, que es el corpúsculo renal, y todas estas células también son epiteliales, pero están como en cordoncitos aquí en el centro. Esto también con hematoxilina eosina. Y esto es un epitelio típico cúbico,